Muchas bienvenidos a la última sesión del seminario de este semestre, seminario conjunto con la UADY, seminario interinstitucional de geometría. Me da mucho gusto que tengamos hoy a Vinicio. No necesita presentación, pero bueno, lo conozco yo desde que éramos estudiantes, tal vez coincidimos en algún curso, según recuerdo, en algún seminario. Bueno, sí, en curso con Santiago López de Medrano y en algún seminario. Muchas gracias, Vinicio, por aceptar dar la charla y nos va a hablar sobre la conjetura de Arnold. Adelante, Vinicio. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor trabajar con ustedes, tanto de Yucatán como de, bueno, las diferentes sedes del Instituto de Matemáticas. Y pues vamos empezando. Bueno, primero, eh, ¿qué son los polinomios de hiperbólicos? Para que un polinomio le llamemos de hiperbólico, debe ser homogéneo de grado D, es un polinomio en dos variables y la condición que se le va a pedir es que el hessiano tome valores negativos en todos los puntos salvo en el origen. Al ser de grado D mayor que bueno, 2 en adelante, pues en el origen valdrá cero. Pero quitando el origen, se esperará que sea, que tome valores negativos. Eh, Hay toda una motivación de por qué Arnold llegó a plantear esa condición, aunque ese ya sería quizás tema de otra plática, ahorita directamente entraría a platicar de la conjetura y de lo que hicimos. Bueno, eh, este, en este caso que estamos trabajando con funciones de R2A R, podemos trabajarla también en coordenadas polares. Entonces, al ser homogéneos, la parte radial pues queda muy sencilla, digamos, la expresión de nuestras funciones. Y al quedar todo determinado por lo que pasa en la circunferencia unitaria, pues entonces basta estudiar una función de una variable, que sería la variable angular. Bueno, si tengo una función homogénea de grado D y la de R2A R y la escribo en coordenadas polares, obtenemos una función periódica y las segundas derivadas parciales de f, las que me dan el hessiano, puedo evaluarlas en los puntos de la circunferencia unitaria y con ellos formar una curva que a cada ángulo le asocie un punto en R3. Entonces esta curva en el espacio se le vamos a asociar a cada función homogénea que tengamos. Y la condición de hiperbolicidad se va a poder expresar en términos de esta función que depende de los ángulos. De hecho, aquí ya no aparece el radio, solamente aparece el ángulo, pero bueno, eso se debe a que la función es homogénea. ¿Qué más podríamos decir? Veamos un primer ejemplo. Si tomamos la función compleja que a cada complejo lo eleva al cubo, podemos tomar la parte real y esta parte real nos va a dar una función de R2 a, a R. ¿Y qué podremos decir? En este caso, la función angular sería simplemente el coseno del triple del ángulo. Este es un polinomio homogéneo, es de grado 3, es en dos variables. Es como la silla del mono, podría decirse. Podemos ver en particular qué pasa en la curva de nivel cero. El conjunto de nivel cero va tomando valores positivos, cero, negativos,
positivos, va alternando y podemos ver pues la parte del coseno. Ahora, pensando en la condición de hiperbolicidad, calculamos las derivadas parciales, calculamos el hessiano y en este caso el hessiano queda negativo. Entonces este es un polinomio, de hecho aquí queda negativo en todos lados, queda un polinomio 3 hiperbólico. También podemos evaluar en los puntos de la circunferencia unitaria y tener la curva que decíamos hace rato. Esa curva, pues, se puede ver de esta forma en el espacio. Luego, eh, ¿qué significa la condición de que la función sea hiperbólica? Bueno, que el hessiano cumpla una desigualdad. Pero esto quiere decir que los puntos de la curva rodean sin tocar a un cono. Y en ese caso diremos que la curva es hiperbólica. En este caso, tendríamos el cono y la curva que está dándole, en este caso, da una vuelta. Bueno, eh, se, Arnold definió un índice para las curvas hiperbólicas y esencialmente es el número de vueltas que da el punto parametrizado por la curva alrededor del cono, del cono dado por la condición de que el hessiano valga cero. Eh, Se puede esto definir de esta forma, pasando de la curva en el espacio proyectando, y bueno, se tiene el índice ya como número de vueltas tal cual. También se puede ver con campos vectoriales, aunque para lo que voy a decir yo, pues no lo utilizaremos mucho. Bueno, pensemos ahora en los polinomios homogéneos de grado D. Por ejemplo, de grado 2 son cuádricas. Quito el origen, digamos, a cada polinomio le asocio la terna de coeficientes, es un punto en R3. Quito el origen porque ya no quedaría de grado 2, pero salvo eso, todos los puntos de R3 me dan cada uno un polinomio homogéneo de grado 2. Si pienso en los polinomios homogéneos de grado 3, tengo puntos en R4 y en general polinomios homogéneos de grado D me dan puntos en R de más 1 quitando al origen. Ahora bien, eh, ¿qué pasa con los polinomios hiperbólicos? Bueno, si me quedo con sus coeficientes, lo pienso como un subconjunto de un R de más 1. Pero si pido que satisfagan una desigualdad, pues voy a tener un subconjunto. Resulta que este subconjunto es abierto y podemos tratar de estudiar este espacio de polinomios. Una primera pregunta es sobre las componentes conexas. ¿Cuántas componentes conexas tendrá? Dentro del trabajo que realizó Arnold, él definió el índice de una curva hiperbólica y resulta que este índice es un invariante. Si tomo dos polinomios en la misma componente conexa, puedo fijarme en las curvas correspondientes y van a tener el mismo índice. Una consecuencia es si los índices dan distintos, los polinomios están en componentes conexas distintas. Y Arnold mismo estudió una familia de ejemplos. Estos polinomios son como la parte real de una potencia compleja multiplicada por una parte que podría decirse que es radial con un cierto exponente que modifica el grado del polinomio. Se vio que si este número k variaba entre la raíz de y d mismo, el polinomio era de hiperbólico. Y de hecho se puede calcular el índice de esas curvas y resulta que es 2 menos el número del exponente en cuestión.
y contando los posibles índices obtendremos información sobre el número de componentes conexas del espacio de polinomios e hiperbólicos. Un resultado adicional es, bueno, que restricciones o condiciones que se deben de cumplir. Y resulta que si el polinomio es de hiperbólico, por una parte, si D es par, no puede ser positivo, tiene que ser cero o negativo. Si D es impar, más aún, aparte de ser negativo, tiene que, bueno, más bien tiene que ser ahí si estrictamente negativo. Bueno, va a ser un número entero el índice y aparte va a tener la misma paridad que el grado del polinomio. Entonces, estas son algunas restricciones que debe de cumplir un número para ser el índice de un polinomio. Y algo que también se pudo estudiar previamente fue cuáles índices realizaban los polinomios de Arnold. Empezamos con d igual a 2. Tengo esta función. Calculamos el índice, da 0, el hessiano da -4 y la curva en realidad pues se queda constante en un punto, no da ningún número de vuelta que corresponde a esta idea del índice. Puedo subir un poquito el grado 3. Tengo este polinomio que habíamos mencionado hace rato. El índice da -1 y la curva da una vuelta alrededor del cono. Si tomara d igual a 4, esto sería mayor que 2 y menor o igual que 4, que podría ser 3 o 4, pero la condición de paridad me dice que no puede ser 3, entonces solamente hay un polinomio de esta familia, y este polinomio viene a ser este polinomio de grado 4. Calculamos su índice y queda -2 y resulta que la curva da 2 vueltas alrededor del cono. Vamos a ver 2 ejemplitos más de esta familia. Otro es cuando d da 5. En principio, K podría tomar valores 3, 4, 5, pero por la paridad no puede ser 4, entonces tenemos las posibilidades de 3 y 5 en esta familia. Y si resultan ser dos polinomios y que resultan hiperbólicos y sus índices resultan 1 y -1 y 3. Pasando un pedacito más, cuando D fuera 6, la restricción de valores entre raíz de 6 y 6 incluyendo podrían ser números entre 3 y 6. La paridad me descarta el 3 y el 5, me quedan 4 y 6. Y de esta familia tendríamos dos polinomios. Y estos dos polinomios podemos calcular su índice y quedan -2 y -4. Ahora, eh, hay la cuestión siguiente, que el índice me dice una cota inferior del número de componentes conexas. Y entonces aquí ya tenemos una primera información que hay al menos una componente conexa cuando D es 3 y 4 y hay al menos dos cuando D es 5 y 6. Pero podemos comparar los índices de los polinomios de esta familia con los índices que no quedaron prohibidos por el teorema. Y entonces vamos comparando y vemos, por ejemplo, desde 4 que el teorema no prohibía el índice 0 y nosotros solamente en esta familia solamente había un polinomio que daba el índice -2. Y, si vamos al índice 6 pasa lo mismo. En el índice 9 incluso se tiene que, también con los impares, el -1 no es un índice prohibido, y en la familia que estudió Arnold, ese índice no se realizaba. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunos números que no están prohibidos
pero que no se realizaron con esta familia. Entonces, una primera pregunta que estaba abierta es si estos índices podrían ser realizados por otros polinomios o si eran imposibles de realizarse. Esa era una pregunta que aparecía. La otra pregunta que aparecía era, bueno, una cosa son los índices, pero la pregunta topológica era cuál era el número de componentes conexas. Entonces, eh, la, el resultado de Arnold nos decía que el número de valores que realmente toma el índice es menor o igual que el número de componentes conexas, nos da una cota. Pero algo que no se sabía era si era posible que hubiera dos polinomios que fueran de hiperbólicos con el mismo índice y que estuvieran en componentes conexas distintas. Esto era algo que estaba abierto también. Pero la conjetura era sobre el número de componentes conexas y su relación con el grado. Y era la relación en de cómo aumentaba el grado, el número de componentes conexas en relación al grado del polinomio. Y bueno, ¿cuál fue nuestro aporte? Pues eh, estamos diciendo cuántas componentes conexas tiene el espacio de los polinomios de hiperbólicos y si D es impar, el número de componentes sería de menos uno entre 2. Y si D es par y mayor que 4, va a tener D entre 2 componentes conexas. En el caso de previo, digamos, cuando D era 4, cuando D era 2, ahí solo va a haber una componente conexa y ahí no se aplicaría esta situación. Bueno, ¿cuál fue el bosquejo de la prueba? Fue esencialmente en tres pasos. El primer paso fue probar que dos polinomios de hiperbólicos están en la misma componente conexa si y solo si sus curvas asociadas tienen índices iguales. Es decir, no solo era invariante, sino que ese invariante tomaba un valor distinto en cada componente conexa. Otra, una cota por arriba de que el grado del polinomio también nos limita el número de componentes conexas. Y la otra cuestión, eh, más que, digamos, nuestra respuesta a la pregunta que no se sabía de los índices que no se realizaban era que sí se podían realizar prácticamente todos los que estaban permitidos. Solo hay un caso en el que va a haber un índice que no estaba prohibido y que no fue permitido. Y entonces que, digamos, la parte más fuerte fue la parte uno y la parte 3. Para la parte uno la cuestión fue pensar en isotopías, en deformaciones. Es- Definimos este concepto de isotopía de hiperbólica entre dos polinomios de hiperbólicos. Y es tomar una función continua que lleve un polinomio al otro, una función a la otra, pero que todo el tiempo, en el transcurso de la isotopía, sigan siendo polinomios, sigan siendo homogéneos de grado D y sigan siendo hiperbólicos. Esa es la condición que se le va a pedir a la isotopía. Y entonces, eh, ¿cómo queda un teorema que responde a esa pregunta que estaba abierta sobre la relación entre los índices y las componentes conexas? Pues resulta que si dos polinomios tienen sus curvas el mismo índice, entonces los dos polinomios, hay una isotopía entre los dos polinomios. Y entonces están en la misma componente conexa, porque este conjunto de los polinomios hiperbólicos es abierto, y entonces las componentes conexas, dos puntos están en la misma componente conexa si hay una trayectoria que las une. Y esto nos lo da, pues, las isotopías.
Y entonces, responder cuántas componentes conexas se traduce en saber cuáles números se realizan como índice de una curva para un polinomio de hiperbólico. Ese es la primera parte. ¿Cómo probamos esto? Bueno, decíamos que si tomo dos polinomios, los pienso como dos puntos en este espacio de polinomios. Una isotopía entre ellos la pienso como una curva que une esos dos puntos, pero esa isotopía entre los polinomios, y a cada polinomio le puedo calcular la curva que resulta del hessiano evaluado en los puntos de la circunferencia unitaria, y entonces me va a dar una isotopía entre las curvas. Y esta isotopía entre las curvas, pues me va a dar, me va a decir que, ¿qué pasa con los índices? Que el número de vueltas debería ser el mismo. Y entonces allí eso está relacionado con el grupo fundamental del exterior del cono. Tengo dos polinomios, me dan dos curvas que tengan el mismo índice, que dan el mismo número de vueltas, y esencialmente hay que tratar de deformar una curva en otra y ver que eso va a poder deformar un polinomio en otro sin que deje de ser de hiperbólico. Y como un elemento adicional para la prueba, fue algo que sí había hecho Arnold, que había la relación entre el índice y el número de puntos críticos de la función que dependía solo del ángulo. La siguiente parte fue proponer una familia de polinomios y ver que realmente resulten ser de hiperbólicos. Eh, Entre los índices que teníamos hace rato, eh, ahora, bueno, bueno, resulta que había unos que no se realizaban y entonces aquí con esta familia estamos encontrando polinomios que realizan esos índices que estaban faltantes. ¿De qué forma son estos? Estos son tal cual el x cuadrada menos y cuadrada multiplicado por uno que no tiene, por decirlo así, que no se descompone en factores lineales, pero que completa el grado. Estos otros polinomios también se descomponen en factores lineales, pero multiplicados por esto también, este polinomio que no se descompone en los reales en factores lineales. Y estas son, digamos, como tres combinaciones distintas según sea par, según sea impar. Y me van dando los índices que estaban faltando. Disculpa, una pregunta. Sí, sí, sí. La i que aparece en los polinomios, ¿qué es? Ah, es un entero, desde uno hasta acá. Ah, ya, Aquí es gracias, sí, sí, sí. gracias. Eh, sí, aquí todo estamos viéndolo en el lado real, aunque de dónde salieron algunos de estos polinomios podían verse como parte real de una función compleja. Sin embargo, aquí la i indica un número entero. Eh, nada más. Bueno, un primer detallito es que de esta familia, aquí tuvimos que poner n mayor o igual que 2, porque aunque para n igual a 1 sí está definido, ese polinomio en realidad no resulta de hiperbólico, calculamos la matriz hessiana y hay puntos donde vale cero. Entonces, y la condición de hiperbolicidad era que fuera estrictamente menor que cero. Entonces, por esa razón, no se realizó el- en este caso aquí tuvimos que poner esta condición. Bueno, ¿cuál fue la idea de la prueba? Por una parte, el polinomio es homogéneo y es de grado d. El hessiano también resulta ser un polinomio homogéneo y entonces no necesitamos comprobarlo en todos los puntos del plano, basta con tomar un conjunto que encierre al origen
y el resto por la homogeneidad radial queda determinado. Y entonces, lo más fácil fue tomar el cuadrado de rectas de lados uno y -1, porque eso se traducía en fijar una variable, darle el valor uno o darle el -1, y ya el problema lo llevábamos a una variable. Para los primeros polinomios estuvimos viendo a pie que todo funcionara, y luego lo que vimos también fue que si un polinomio de la familia ya era de hiperbólicos y cumplía la desigualdad, entonces el hessiano de otro polinomio de esta familia también cumplía la desigualdad. Entonces esto nos permitía una especie de inducción con la cual se podía concluir para toda la familia la hiperbolicidad. ¿Cómo quedaba, pues, ya en pocas palabras, eh, cuando cuando D es 2, el índice que se realiza fue cero, que no daba ninguna vuelta, y el número de componentes conexas fue uno. Cuando D fuera 4, el índice que se realizó fue -2, y el número de componentes conexas fue uno también. Cuando D fue 6, los índices que se realizaron fueron cero, -2, -4, y el número de componentes conexas fue 3. Está resultando que para 8, por ejemplo, son 4 componentes conexas y se realizan los índices cero, -2, -4 y -6. Entonces, para D par mayor que 4, sí se cumple que el número de componentes conexas es la mitad del grado. Pero para D igual a 2 o 4, ahí no se cumplió, ahí no cuadra esa formulita. Y en cambio, para D impar, pues ahí sí va funcionando. Aquí sería 3 -1, 2, entre 2 toca 1, 5 -1 queda 4, entre 2 quedan 2, y bueno, va funcionando esta otra formulita. Eh, entonces, algunos de los polinomios que no se estaban, de los índices que no se realizaban con la familia de Arnold, ya aquí se van realizando. Y bueno, pues este fue nuestro aporte. Esencialmente, la mayoría de lo que nos basamos fue este artículo de Arnold. Y nosotros ahorita, digamos, la versión que tiene esencialmente lo que dijimos ahorita ya está en Archive, pero ya está enviada a revisión en una revista que esperamos no tarde, que pronto, pronto va a salir. Y pues bueno, ese sería, sería lo que te preparé. Muchas gracias, Vinicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras alguien más se anima, yo quería preguntar, si estas componentes conexas se sabe más de su topología, o se puede, o tiene sentido seguir investigando más acerca de la topología de estas componentes. Por ejemplo, ¿serán simplemente conexas? Digo, no sé si tiene sentido preguntárselo. Sí, yo creo que sí tiene sentido, pues le estamos dando topología de subespacio de Rn, y bueno, y además resulta ser abierto. Sí, sí, definitivamente sí tiene sentido la pregunta, aunque no hemos seguido esa dirección. Lo que estábamos tratando de ver era regresando a las motivaciones a las investigaciones que estaba Arnold cuando planteó este concepto de los polinomios hiperbólicos. Unas tenían que ver con cuestiones más geométricas, más que con cuestiones topológicas. Entonces, en esa parte de la información geométrica estábamos tratando de estudiar líneas de curvatura, líneas asintóticas, digamos, como más enfocado hacia la geometría. Pero efectivamente está la pregunta
Bueno, a veces las preguntas topológicas son más fáciles de responder porque no tienes que saber con tanto detalle qué está pasando, ¿no? Eh, igual y regresemos a la parte topológica. Y cuando dices líneas de curvatura, ¿de quién? ¿De las Ah, de la gráficas de los superficie, polinomios? las gráficas de los polinomios, exacto. Ya. Sí, porque de alguna forma, quizás un ejemplo a tomar en mente, pues es este mismo polinomio, digamos, pensar que fuera del origen, digamos, si el hessiano es negativo, pensar que hay una estructura, digamos, que hay curvatura negativa, ¿no? Esa es parte de lo... Y, y también está la cuestión de, pues bueno, ver si hay, sí, digamos, pensando en la curvatura, si hay de dos valores distintos, pensar en campos vectoriales, ver si salen, cómo quedan esos campos, que también hay los índices de los campos. Como que esas son preguntas que estaremos abordando más adelante. Yo una pregunta así intuitiva y que no sé si tenga muchos, si sea interesante o no, pero bueno, así a bote pronto, como dicen, se me ocurre, por ejemplo, si alguna de estas superficies de las gráficas de estos polinomios de hiperbólicos, si alguna de esas era superficie mínima, por ejemplo, Mm. que las, digo, se me ocurre algo así. Digo, algo así Sí, se sonaría interesante. Si hubiera un ejemplo, me refiero. ah, pues sí, en realidad no vimos esa parte, Mm. pero sí, sí es una Para el pregunta, futuro me refiero. sí. Lo que sí es cierto es que habría una curvatura positiva y una negativa, y entonces sí podría ser que de Que se cero, anulen, ¿no? Que que sean se iguales de anulen, signos contrarios. Mm. sí. Aunque quizás algo que también podría ser que, aunque sean de signos distintos, podría sumar algo positivo o negativo. Ahí habrá que ver qué pasa con la curvatura media. No lo hemos estudiado todavía. Y quizá la otra dirección en que estamos pensando en avanzar es, bueno, aquí el dominio está definido todo R, pero para algunos teoremas R2 no es compacto. Y entonces esa es una limitación para ciertas conclusiones. Entonces una idea era, a ver, ¿qué pasa si incluimos la recta al infinito, si lo hacemos proyectivo? ¿Qué se podría, o en esferas? ¿Qué- si estamos, esa es como una vertiente que también estamos tratando de decir algo al respecto. Y ¿alguna otra pregunta? Este, yo tenía otra curiosidad, digo, ustedes construyeron familias, ¿no? De polinomios. Sí, Entonces, a lo mejor en sus familias hay en ciertas propiedades, pero entonces tiene sentido seguir buscando nuevos polinomios, ¿no? sí, Otras familias. otras familias. Efectivamente, y de hecho, ahorita seguimos el camino de ver qué pasaba eh, si pensando en la cuestión hiperbólica, pero también se puede plantear la pregunta de, de digamos así como se puede pedirle al hesiano que sea siempre negativo, también podría pedírsele que sea siempre positivo, que vendría a ser algo así como curvatura elíptica, ¿no? Sí, también Entonces, tenía eso en la mente, preguntar eso. Me también leíste eso la mente.
Esa es otra pregunta. Y Adriana bueno, ha planteado algunas cosas al respecto, aunque todavía no hemos llegado a un resultado, pero es como otra pregunta, digamos, ¿cómo serían superficies cuyo hessiano sea eh, siempre positivo, salvo quizá en el origen? Sí, Son algunas de las... sí que serían superficies de curvatura positiva. Ajá, efectivamente. También está muy interesante. Pues, muchas gracias por tu charla. ¿Alguna pregunta? Ya no dicen, ¿no? Pues, muchas gracias y muchas felicidades por el trabajo. Se ve muy, pues que va a tener, se ve un trabajo, digo, siempre demostrar algo de Arnold, pues suena fuerte. Entonces, pues ahí lo checaremos en el archive mientras. Ajá, sí. Muchas gracias. Aquí detengo la grabación.